Hoy me encuentro en Xochimilco, en un punto que se llama La Draga. Es importante porque de aquí parte uno a los canales. ¿Y sabe a dónde voy? A un ajolotario. Volver a este paraíso nos da un muy buen pretexto para tener ciertos conocimientos, para recibir ciertas explicaciones. Por ejemplo, ¿cómo se ha podido conservar tan alto el nivel del agua? ¿Qué me cuenta? Buenos días. Buenos días, Cristina. Básicamente, desde hace 30 años, la zona lacustre chinampera de Xochimilco mantiene sus niveles de agua por dos razones. La primera, porque el agua con la que se está conservando proviene de la planta de tratamiento del Cerro de la Estrella. Es el 80% del nivel del agua se mantiene por esa descarga que la ciudad manda ya de agua tratada a la zona. ¿La lluvia no contribuye? Ese era a la inversa. En el pasado el 100% provenía de los escurrimientos de la zona cerril y que recordemos que esto era un valle, pero lamentablemente el crecimiento de la mancha urbana ha ido ahogando y cercando la zona y ahora se mantiene a nivel de agua artificial. Y hablando de cercar y de ahogar, ¿qué me dice de los lirios y qué me dice de la carpa? Bueno, son dos plagas. ¿La carpa es plaga? La carpa se convirtió en plaga. Se introdujo como un mecanismo de apoyo económico para los habitantes y los chinamperos, pero es una especie que se trajo y es una especie considerada invasora y se reprodujo de tal manera que ahora ya se convirtió en una plaga. Hay pescadores que se dedican a extraerla, pero no es apta para consumo humano. Entonces lo que se está haciendo es tratamiento para que se seque y se convierta en harina y sirva de mezcla con los alimentos para los animales domésticos. ¿De qué manera trabajan ustedes? ¿Cómo se coordinan? Bueno, nosotros desde la universidad estamos trabajando en el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Y bueno, nosotros generamos información técnica, científica, que sirve de base para que los tomadores de decisiones, en este caso los compañeros de la delegación de Xochimilco, puedan ejercer recursos que vienen desde la asamblea, que vienen desde fondos especiales para la conservación. Pero también muchas de las personas que viven aquí, creo que la mayoría son originarias, ellos saben cuál es el ritmo del agua, qué efecto tienen las estaciones aquí. ¿Qué ha pasado? Bueno, justamente el trabajo que hacemos desde la universidad es también trabajar con la comunidad, con los chinamperos, de tal forma que podamos conservar no solamente el ecosistema como tal en cuestiones ecológicas, sino la chinampería, que es un elemento que en su momento histórico de creación se incorporó al sistema lacustre y empezó a formar parte ecológica del sistema. Entonces es fundamental la chinampería para la conservación del entorno. Aquí tengo un biólogo, ¿y acá cuál es su especialidad? Un antropólogo. Por eso les preguntaba yo cómo trabajan, cómo se coordinan. Bueno, básicamente las dos ciencias nos ayudan a tener una sensibilidad más en la zona para poder plantear soluciones. No podemos ser ajenos a la necesidad de la población a mejorar sus condiciones de vida, pero tenemos que apoyar las características sustentables para que la zona se pueda conservar. En la medida que la gente conozca las características, las necesidades de la zona, podemos ayudar a que sea un mecanismo de control y conservación. ¿La zona chinampera la trabajan al mismo tiempo que la zona urbana de Xochimilco, digamos? Sí, es una zona que combina la parte urbana con la parte productiva. Los mismos chinamperos que trabajan en las chinampas habitan en la zona de las colonias y de los barrios centrales de Xochimilco. Afortunadamente, mire qué bueno, nos dicen que aquí nos tocó comer y eso me da gusto por una razón. ¿Hasta qué punto las personas pueden aprovechar las aves, las plantas, etcétera, para poder alimentarse? Bueno, básicamente la producción de hortalizas que genera la zona chinampera tiene el 100% está dedicada a lo que sería la comercialización. El 80% se surte la gran parte de los supermercados, mercados de la zona y el 20% se destina a un mecanismo de autoconsumo local. Me disculpo, dije plantas y no hortalizas por una razón, porque pensé en los floricultores. Esa es una actividad que también es muy importante. Recordemos que el nombre de Xochimilco significa cementera de flores. El origen natural desde la época prehispánica es que esta zona surtía al centro a través de tributos a la Gran Tenochtitlán con flores y con alimentos. ¿Ustedes tienen toda esa información, la manejan, les sirve de algo, se apoyan en ella? Claro que sí, de hecho lo que estamos buscando ahorita es en torno a una especie muy característica de la zona, que es el ajolote. Es un anfibio que está en peligro de extinción, que es endémico, no hay en otro lugar del mundo. En torno a esa especie estamos tratando de reactivar la chinampería
estamos tratando de conservar otras especies que también existen acá. Una pregunta, ¿qué tiene que ver el ajolote con conservar la chinampería? Bueno, como le comenté hace ratito, la chinampería cuando surge aquí en la zona de los Grandes Lagos se incorpora de una forma casi perfecta al ecosistema, y la chinampería empieza a crear estos microhábitats que utilizan los ajolotes. Los ajolotes empiezan también a ver o a usar las chinampas como refugio, como espacio donde reproducirse, ¿no? Hay una historia muy bonita, no sé si es cierto. Por no morir el ajolote primero se refugió en la milpa, después creo que vino al agua, ¿es así? Así es, sí, de hecho se dice que fue hermano gemelo de Quetzalcóatl, y justamente por no morir se escondió, ¿no? Y tenía esa virtud de transformarse, ¿no? en diferentes animales, y cuando lo encuentran se queda transformado en ajolote. Monstruo del agua. Monstruo del lago, exactamente. Así es como se le conoce, o se le conoció en la época prehispánica, y desde entonces ha formado tiene un importantísimo papel cultural en la parte social también. Los habitantes de Xochimilco están conscientes de esta riqueza. ¿Tratan realmente de preservarla? ¿Ayudan a eso? Sí, la población originaria tiene un conocimiento tal de la zona que todas sus actividades están destinadas. El problema ha sido un poco con el crecimiento. Se desdoblan, hay avecindados y muchas veces no se incorporan de una manera social y se integran. Hay algo que me preocupa, perdón que lo distraiga, el abandono de la tierra, de las chinampas. Sí. Poco se trabajan ya. De hecho, hay un estudio reciente que hizo la Universidad Autónoma Metropolitana, donde el total del número de chinampas en la zona lacustre chinampera, que también nos toca una parte de Tláhuac, son del orden de 22,000. Solamente 3,000 están en un proceso activo. ¿Cuál ha sido el problema? Que muchas han perdido la capacidad productiva por el abandono. Pero hay abandono, migración. Migración porque lamentablemente los padres buscan que los hijos tengan mejores conocimientos. O a lo mejor los hijos no quieren quedarse aquí, piensan que viviendo en la ciudad van a tener otras posibilidades. Sí, ese problema de las aspiraciones para evolucionar ha hecho que se abandone mucho la zona. Ya no les da la identidad propia el regresar a trabajar la tierra. ¿El abandono de la zona qué efectos tiene? Pues muchísimo. En todos los sentidos. En el sentido productivo, el territorio se empieza a ocupar para otros fines, principalmente el urbano. Se empezó a desarrollar la ciudad, tuvo un espacio donde ocuparse, y pues por supuesto la pérdida de la chinampería, que desde la parte cultural, social, es muy significativo, pero además también se pierde ese espacio ecológico natural de refugio. El avance de la ciudad es un enemigo del ajolote, digamos. Así es. Lo mismo que la contaminación. ¿Cómo lo están combatiendo? Híjole, pues la contaminación la tratamos de combatir de diferentes puntos. En principio, generar la información necesaria. Hay puntos donde la circulación, la contaminación del agua es mucho más alta que en otros. He visto que en algunas partes la basura está derramándose hacia el canal. Parecería que las personas piensan que es natural, que hay que arrojarla, echarla donde sea, y eso es terrible. Así es, y justamente esos espacios coinciden donde ya se dio un cambio de uso. Hay chinampas que fueron transformadas en canchas de fútbol, por ejemplo. Y entonces los fines de semana los canales amanecen llenos de vasos, de botellas, etcétera, ¿no? Son los espacios que se han estado perdiendo como chinampas, donde se está generando esta mayor concentración. Pues si seguimos contaminándolo todo, vamos a terminar literalmente en el desierto y con las manos vacías. Hoy venimos a ver cómo se está luchando en defensa del monstruo del agua, el ajolote. Pasar de los canales a este lugar es una maravilla. No sé qué es, ¿cómo se llama? Aquí es una cooperativa, se llama Mixmani. Aquí tienen un centro de reproducción de ajolotes. ¿Desde cuándo existe? Bueno, este sí ya tiene varios años, ¿no? Gustavo, no tengo idea yo de cuánto tiempo tiene, pero su característica ha sido esa, la reproducción de los ajolotes. ¿Y hay una persona que ayuda a los ajolotes, que los atiende, que los procura? Así es el encargado aquí de Mixmani, si quieres te lo presento. Sí, cómo no, con mucho gusto.
Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿El señor? Manuel Rodríguez, a sus órdenes. Don Manuel Rodríguez, que usted se dedica a cuidar a los ajolotes. ¿Usted es de aquí? Nativo de 8 generaciones de familia. El último que fue mi abuelo, 115 años de edad, aquí vivió. Hoy cuidamos y protegemos el ajolote. ¿Qué significa para usted el ajolote? Una especie endémica en peligro de extinción, que si no hacemos algo por él, se va a acabar. ¿Pero qué significa para usted, para su corazón? Bueno, me ha cambiado mucho la vida en este aspecto, el proyecto, los canales, que toda una vida. Pero usted los vio desde niño. Había 90,000, 100,000 ajolotes aproximadamente, cuando yo tenía más o menos como 8 años, ahorita tengo 45 años. Hay aproximadamente 100 ajolotes en 90 kilómetros de canales. Cuando usted era niño, ¿los capturaban? Nos los comíamos, era una sobrevivencia de seguir la mantención, como la carpa, como la cola de velo, el acosil, el mismo ajolote. Nos los comíamos bastante aquí en esta zona, el tapique, entomatado. Dicen que el ajolote era el alimento de los dioses. El hecho cuando llega Hernán Cortés a la parte de Veracruz y en la parte de Guerrero se encuentran intermedio, entonces le ofrece Moctezuma una comida que fue prehispánica, que fue la barbacoa, que fueron a traer a Oaxaca, el pescado blanco, que fueron a traer a Guerrero, y le ofrecen el ajolote, el tlapique de ajolote. Era cocil, charales y ajolotes. Cuando empiezan a probar esto, únicamente pueden comer los guerreros que iban a morir, los dioses prehispánicos y los monjes que venían con ellos. ¿El ajolote es hermano de Quetzalcóatl? Es primo hermano de Quetzalcóatl. El hecho, yo aquí hago una obra de teatro que se llama Salvemos al dios ajolote. ¿En qué momento, en qué época del año empiezan ustedes a trabajar el ajolote? Nosotros ahorita aproximadamente tenemos 9 años con este proyecto. ¿Pero en qué altura del año? ¿En qué mes empiezan? Más o menos en mayo, el 1 de mayo. ¿Y cuándo liberan a los ajolotes? El 21 de marzo se liberan. ¿Por qué? Porque yo creo que es la abertura. Por ejemplo, creo en los dioses prehispánicos. He encontrado dioses prehispánicos en el agua, como es Hécat, la abuela, varios dioses que ha habido en el agua los hemos encontrado aquí. En esa parte yo creo que es la abertura de la primavera. Entonces, después de un año, ya los soltamos. ¿Cuántos ajolotes hay ahí? Aproximadamente como 40, 50 ajolotes. Tenemos 800 dentro del laboratorio y tenemos aproximadamente 4,000 pequeños que acaban de nacer. ¿En el laboratorio qué les dan? ¿Qué les hacen? Cuando son pequeñitos ¿Podemos sacar? Únicamente comen lo que es pulga, por ejemplo, pero ahorita... ¿Pulga del agua? De agua. Ahorita actualmente, por ejemplo, mire, como los puede ver, ellos no están enfermos. Por ejemplo, ellos tienen desde sus branquias, que es con que respira, el hocico si lo sacamos afuera. Cuando estuvo el doctor Watt aquí en México y Octavio Paz, los confundieron con un perro de agua, porque salía y sulfuraba el hocico. Lo que hacía es... ¿Tienen dientes? Pequeñas visuras de lo que ellos agarran y succionan. Ellos no comen, succionan. Entonces, ellos pueden respirar ahorita fuera del agua, con el músculo, que es esta parte, la branquia, que es esto debajo del agua, y el hocico, que es en las profundidades. ¿Cómo es su piel? ¿De qué está formada? Es tan brillante, parece obsidiana. Bueno, el hecho, por eso los dioses prehispánicos confundían con la obsidiana el ajolote, porque cuando iban ellos a las guerras, por ejemplo, la grasa se le quita, y es la cenefa que se ponía Hécat, el dios del viento y el canto. Entonces, por eso precisamente cuando los dejamos mucho tiempo, se empieza a secar su piel, y empieza a soltar lo que es como si fuera una pintura pequeña, pero eso es lo que reflejaba en las guerras prehispánicas. ¿Su cola tiene algún nombre especial? No, su nombre es como una cauda. Es con lo que ellos giran, prácticamente en el agua y en la tierra giran para poder irse para un lado o para otro. Pero realmente, la maravilla de este animal es que si le cortas una mano, se regenera, una pata se regenera, medio cuerpo se regenera. De aquí para arriba ya no se regenera. ¿Por qué? Porque prácticamente... Se pierde la cabeza, pierde todo. Hasta aquí. Daña los pulmones prácticamente. Entonces ya no se regenera. La parte de las branquias, las manos, sí se regenera. Entonces yo desde que tengo 9 años con estos ajolotes, he visto su regeneración. Las manos tienen 4 o 5 garras. A veces sí. En partes 4, en partes 5. ¿Por qué? Porque es prácticamente lo que decían, era una ingenuidad de lo prehispánico. Por ejemplo, los puedes localizar, son como sus manos, como un ser humano, pero realmente todos tenemos la historia Ay, de que es
por ejemplo, un dios prehispánico, que por ejemplo en la época prehispánica dice, no quiero morir, yo quiero vivir, se convierte en un maíz, después en un maguey, un borracho lo agarra, lo vomita y lo escupe, es cuando hace la transformación. Entonces de aquí para arriba él sale como un dios prehispánico. ¿Cómo duerme este animal? Él solamente en las profundidades, los biólogos técnicos dicen que no tienen ojos, ellos tienen ojos y ven, entonces se quedan así prácticamente, en estado mutuo, es mutación muerte general, pero ellos están dentro del agua y dentro de los fangos sobreviviendo. ¿Cuántas veces al año se pueden reproducir? 2 veces al año, 3 veces si los estimulas, pero realmente no es eso factible que los estimules. Los estimulas con hielo, los estimulas con yodo, con varias cosas, pero realmente es malo. ¿Por qué? Porque sus generaciones ya no van a salir igual. ¿Cómo se diferencia la hembra del macho? Bueno, la hembra y el macho tú agarras y por ejemplo nosotros con nuestra maestra Virginia Drauer nos enseñaron a que esto se llama una croaca. Esta parte es la abertura como el hombre y la mujer. Cuando está completamente cerrado es un macho. Cuando tiene inflamado es una hembra, entonces aquí quiere decir que ella ya está ovulando, ya quiere dar cría, entonces esperamos más o menos 27 o 30 días para que puedan soltar sus ajolotitos. ¿Cómo es el parto? Bueno, ellos empiezan a salir primero como burbujas que se llaman óvulos, esos óvulos ya cuando termina de soltar desde 250 lo mínimo, lo máximo 1200 huevecillos, ya ella se pone en estado de esta parte, entonces tiene una croaca que la abre y los empieza a succionar. Ya cuando los succiona, pueden ser 3 horas, 4 horas y los vuelve a sacar, pero ya salen en placenta. Ya cuando salen en placenta ya empieza a formarse una lentejita adentro, lo que es un alevín. Es un ajolote, una transformación de un alevín a un ajolotito. ¿De qué tamaño son los ajolotes recién nacidos? Son mínimos sus extremidades pequeñas. Por ejemplo, de las cualidades que crecen más o menos están así, y esta parte es la oportunidad que tenemos de irlos viendo crecer. Su tamaño normal de un ajolote era 47 centímetros de grande, por eso decían que era un monstruo del agua. A hoy en día su máximo tamaño son 37 centímetros. 37 centímetros. Así es. ¿Cuánto vive un ajolote? Un ajolote se ha catalogado que en su hábito de peceras puede durar únicamente 20 años. En el agua 25, 30 años, no tenemos datos exactos porque hemos localizado de este tamaño. ¿Cambia la piel del ajolote al paso del tiempo? No, él no cambia. Cambio nada más puede ser mutación. La mutación puede haber sido que algún día su tatarabuelo o bisabuelo fue un blanco o un rosa. Entonces sale una mutación de un blanco entre 700 o 1000. ¿Son agresivos? No, ellos son muy pacíficos. Ellos, como los ves así, siempre van a estar dentro del agua, pero crecen más por su calidad de agua, lo que es los crustáceos, los gusanos, todas las algas que comen dentro del agua y pequeños alrededores es lo que ellos se mantienen. Manuel, ¿qué sientes de dialogar con los dioses? Prácticamente lo que decía, mi vida ha cambiado con yo era drogadicto, alcohólico, hoy en día me dedico al ajolote y vivo para el ajolote. Afortunadamente pues ha habido apoyo de muchas instancias, pero no económicamente, nada más apoyo en que te dicen, ¿sabes qué? Pues hay que seguir hoy trabajando. Las escuelas se acercan mucho a esto porque el 21 de marzo traemos aproximadamente 700 y 1000 niños. ¿Los niños pueden venir aquí los domingos? Pueden venir a visitarnos, el santuario de Mayagüel está abierto, no es cobro, es donativo. Lo que ellos quieran dar, un centavo, un peso, es para comida del ajolote. Voy a venir los domingos. Manuel Rodríguez para servirle. Manuel. Claro que sí. El biólogo Rojas insistió en que viniéramos a este punto de Xochimilco. ¿Qué es? Estamos en un refugio de vida silvestre específicamente construido para la conservación del ajolote. Desde la universidad y en coordinación con las dependencias de gobierno, por supuesto con la participación de los compañeros chinamperos, la idea es ir aumentando el hábitat donde sí pueda estar viviendo y conviviendo. O sea, que vuelva a ajolote. sus circunstancias naturales, a sus condiciones naturales, en las mejores condiciones Así también. es, El así señor es. está encargado de cuidar El este señor refugio. Javier, por supuesto. Don Javier, mucho gusto, es un honor para mí saludarlo. El gusto de nosotros. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, en Aquí, este refugio? En este refugio ya llevamos 4 años. Básicamente en la planeación, ¿no? Tras tener la necesidad de ya no poder observar una especie endémica ya en su hábitat natural, pues decidimos, ¿no? Dentro de una chinampa, pues crear, ¿Cómo la crearon? pues con la ayuda de trascabos, también a mano, a través de palas, crear prácticamente una zanja o un islote en el cual pues podamos
pues ver estos especímenes. ¿Cuánto tiempo permanecen aquí? Pues básicamente está planeado para toda su vida, ya que en el proceso la idea es que aquí mismo desoven y se reproduzcan aquí. ¿Y luego a dónde pasarían? Tenemos un centro de ecoturismo, el cual la idea de crear este ambiente es para que los visitantes puedan observar estas especies que desgraciadamente ya no podemos ver en los canales. ¿Aquí qué tipo de alimento puede tener el ajolote? Bueno, aislado como está aislado de los canales, básicamente su alimentación se basaba en lo que son los acosiles y en pues Y la pulga de agua, me decía usted, ¿no? sí, los acosiles, la pulga de agua, los insectos, ¿no? Los pequeños, las larvas y todo eso. Básicamente su fuente de alimentación. ¿Cómo afecta al refugio el cambio de clima? Por ejemplo, en la temporada de lluvias, ¿qué pasa? Bueno, de hecho, los refugios aportan una participación muy importante en la parte climática. ¿Por qué? Porque mantienen el cuerpo de agua. O sea, un problema importante de Xochimilco es que se están desecando los canales, y un refugio mantiene el agua todo el tiempo. Entonces las condiciones de humedad y temperatura se mantienen durante el año. Desaparición es una palabra que escuchamos con frecuencia. ¿Qué pasaría si desaparecieran, estoy yéndome al caso extremo, los canales de Xochimilco? Desaparece completamente Xochimilco y toda su chinampería. O sea, todos los años, décadas de tradición chinampera desaparecerían completamente, porque Xochimilco es agua. Y desaparecería una cultura. Toda la cultura xochimilca desaparecería completamente. ¿Cómo afectaría al Distrito Federal en su totalidad? Bueno, desde la parte climática, por supuesto, la temperatura aumentaría considerablemente. Me decían que aumentaría 3 grados. En eso andamos, en el sentido de que el agua, la zona lacustre regula esa parte del clima en la zona metropolitana. Pues venir aquí ha sido descubrir no uno, sino muchos mundos, y desde luego esta lucha incesante y maravillosa por defender a los ajolotes. ¿Usted come ajolote? Pues de niño los comía, ahora ya... Pues, ¿Cómo los comía? Hacían el michimole, que hacían un tamal allá era el michimole, o en el tlapique, ¿no? Que era un tamal que lo preparaban con cebolla, jitomate, o tomate, y el otro que era a base de la molienda de una salsa, ¿no? A base de chiles y tomate también. ¿Hacía taquitos? Sí, ya que a través de su carne era pues blanda, que es como pescado. Y, ¿A qué sabe? Pues un poco a pescado. O sea, ¿La carne es blanca? es blanca. ¿Ha visto ajolotes blancos? Sí. De niño no los veía, pero ya en la actualidad es a través de su pigmentación, ¿no? ¿Jugaba con los ajolotes cuando era niño? Sí, yo recuerdo cuando era niño, me traía mi papá a pescar. Pues qué maravilla. Imagínese que jugó nada más ni nada menos que con los dioses. Gracias. Claro.